Espacial. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Mundo Espacial. El video de hoy descubrió la realidad aliens y luego dejó de existir misteriosamente. Esto fue lo que le ocurrió a Carla Turner, una divulgadora, también conferencista a nivel mundial. Dio bastantes revelaciones antes de morir por un tema muy sensible y, como siempre ocurre, de forma extraña y repentina, lo que le suele ocurrir a los mejores investigadores de la verdad cuando van a algo más allá. La pregunta que yo les realizo a ustedes, y si todo lo que nos han contado sobre los contactados de extraterrestres, los contactados con ángeles o con seres especiales fuese totalmente diferente a la verdadera realidad, ¿qué pasaría si esos contactados abducidos, que por cierto son miles y quizás millones, y la mayoría ni siquiera han hablado jamás de su experiencia? ¿Qué ocurriría si no han sido elegidos sino víctimas de experimentos llevados a cabo por aliens y entidades interdimensionales? Y si hubo alguien que quiso contar todo esto, documentarlo, publicarlo, y luego falleció misteriosamente. Bueno, es un caso y además una muerte muy misteriosa, el de Carla Turner. Y voy a compartir las revelaciones que Carla compartió al mundo a través de sus conferencias, de sus libros, antes de desvivir de una manera muy extraña que te voy a explicar en este video. Quédate hasta el final, ya que te entregaré información valiosa para que puedas aprender a transformar tu vida desde la activación cuántica. Te aseguro que vas a entender muchas cosas. Vamos por ello. Lo que nos enseñó Carla Turner es potente, revelador, ya que existen nombres en la ufología, en la historia de la ufología, como Jacques Vallée, como Erich von Däniken, como Joseph Allen Hynek, entre otros, y muchos actuales, por supuesto, que han preferido olvidar, omitir y enterrar esta temática, y otras personas como Carla se atrevieron a mirar demasiado profundo el fenómeno de las abducciones y que pagaron un precio muy alto. Fue Carla Turner una de ellas. De hecho, no fue una testigo cualquiera. Ella denunció abducciones alienígenas y dijo que no eran simples experimentos, sino una parte de una agenda global de control espiritual y mental sobre los seres humanos. 20, 30, ustedes saben. Carla Turner fue una gran investigadora, doctora estadounidense, de la que se ha hablado muy poco en realidad, pero que tiene libros imprescindibles para quienes quieran investigar de manera seria la cruda realidad de lo que sucede aquí en este plano de la tercera dimensión, la Matrix. Carla fue doctora en filología inglesa, profesora de universidad, durante muchos años una figura reconocida en el estado de Texas. Fue donde vivió, pero todo cambió en su vida cuando su esposo comenzó a tener experiencias de contactos con seres desconocidos o entidades, y comenzaron los recuerdos de abducción que no solamente le ocurría a su marido, sino a ella misma. Vamos al video. The topic of my presentation is the alien human abduction agenda, and I think it's such an important one. I'm ready just to jump right in, but I think there are a few of you who may wonder who I am and why I'm up here, so perhaps I ought to introduce myself.
I'm an abductee, and I use that term because I have been forcibly taken and controlled by non-human entities, which makes this an alien abductee situation. Now, some of you may know about the experiences my family and I have endured. I've recorded those in Into the Fringe, which Berkeley published in 1992. And it focuses most intensely on the period from 1987 through 1990, when we were forced to become consciously aware of the alien encounters that we've been having ever since childhood. And it also relates much of what we learned about earlier encounters through a lengthy investigation in conjunction with the researcher Barbara Bartholic. But I did have a life before Fringe that was very happy, very fulfilling, and I think reasonably normal considering the fact that I came of age in the 1960s and the hippie generation. I do have a provocative little theory about the relationship of the hippie generation to the abduction phenomena, but I think that's going to have to wait for another presentation. In my 20s, I traveled around the world, and yes, I did it with a backpack. I married, I had a son, and I managed to earn a couple of degrees along the way. I got a bachelor's in English from California State University in Sacramento. And I received and I know this sounds a little strange, but I received a master's in American Studies from the University in Nottingham, England. They have a different view. It was a very unusual course. In my 30s, I settled down a little bit more, and I continued to raise my son. I also managed to earn a PhD in English while teaching college for 12 years. My son is now grown. He holds a master's in physics. He's married and raising his first child, so there is sweet revenge in this world. My husband and I was divorced and remarried in the late 1970s. My husband and I have moved in the last 3 years to rural Arkansas, where we live deep in the woods on a mountainside near the Arkansas River. And outside of ufology, which for me is anything but a hobby, I do have other interests and activities. I love visiting with my grandchild. I study the usefulness of the wild plants that grow on the mountainside where we live. I have a great deal of fun playing with my chihuahuas, and I enjoy the music and the concerts of Bruce Springsteen. So I do have some other interests here. Old hippies never give up their hobbies, you know. I quit teaching college in 1991, and since then have devoted, as was mentioned earlier, all of my efforts to abduction research, beginning first in conjunction with Barbara Bartholic when I was in Texas, looking into reports in the Texas-Oklahoma area, and then later independently, researching cases around the country. My most recent work is reported in the new book, Taken, that was referred to also earlier, that was published this past April by Keltworks. And I hope we will, by the time I'm through talking, understand all of the connotations that I imply with the title, Taken. Karla Turner también comenzó a tener experiencias. Incluso también su hijo, sus familiares, que afirmaban que habían sido visitados por entidades. Karla se dio cuenta que los abducidos no eran contactados, sino víctimas de un experimento alienígena. Las experiencias hicieron que Karla incluso dejara su carrera como profesora y se dedicó de lleno a la investigación alien y el fenómeno de las abducciones. En sus libros explica no solamente sus experiencias, sino las experiencias que pudo investigar y documentar de otros casos de personas que habían sido abducidas. Entidades que intentaban insertar pensamientos en nuestra psique y también manipular y camuflarse a través de supuestos seres de luz, seres benevolentes, con el objetivo de manipular al ser humano, que está sumido en sus propias creencias, creyendo que está observando guías, dioses o maestros. Estos
fueron los principales descubrimientos que Carla Turner compartió con el mundo antes de fallecer. Uno de ellos fue decir que los aliens mienten, sobre todo a los abducidos, para ocultar la verdadera intención que hay detrás de cada una de las abducciones, que existen programas de hibridación no consentida con el ser humano y que nos utilizan como un material genético. ¿Les resuena? También afirmó que las abducciones son programas llevados a cabo por etapas, a veces desde la infancia de esas personas hasta la edad adulta, y que hay entidades que simulan ser seres queridos, ángeles, vírgenes, Jesús o seres de luz, para ganarse la confianza de la persona a la que van a implantar o abducir o raptar. Que existen implantes tanto tecnológicos como etéricos. Ya lo hemos visto en el canal amigo de Dirección Correcta estos temas y pronto los veremos aquí en mi canal para todos ustedes. Y que los abducidos son víctimas, son verdaderas víctimas de experimentación y de este programa, como ella le llama, la agenda secreta alienígena. Turner no optó por una visión amistosa de los extraterrestres, como muchos investigadores tienen. Ella creía que muchas de las abducciones eran traumáticas, manipuladoras y siempre con fines oscuros. Recalcó que las entidades que abducen a los seres humanos y podrían llegar también a controlar la percepción, implantar memorias falsas en esas personas y manipular su estado de conciencia. Los alienígenas pueden alterar lo que vemos, pueden alterar lo que recordamos, pueden alterar lo que pensamos. Según Turner, pueden sacar nuestra conciencia del cuerpo, usar el cuerpo como vehículo y luego devolver la conciencia de nuevo a nuestro cuerpo. Pueden hacerse invisibles o parcialmente visibles, adoptar múltiples formas, pueden poner una realidad similar a la que vives y sin darte cuenta, y son ellos los que la insertan en tu vida. También pueden presentarse como pleyadinos o otros seres benevolentes, y son estas entidades, los grises o los reptilianos, que cambian su forma. Piensa, ¿qué tipo de investigación tan profunda, minuciosa e incluso escalofriante con las declaraciones que hacía Carla Turner en esos años? Las víctimas a menudo presentan marcas físicas, extrañas marcas, que pueden ser como perforaciones, hematomas, arañazos, incluso marcas de triángulos. Por ejemplo, y esto también lo explica en sus libros Carla Turner, las mujeres abducidas sufrían problemas ginecológicos graves, como por ejemplo tumores, quistes, cáncer, entre otros. Señaló la posible correlación entre la abducción y la enfermedad que hoy conocemos como enfermedad. Y también comentó que muchos de los abducidos no eran elegidos al azar, sino un objetivo clarísimo de una agenda alienígena que estaba bien implementada y que estaba preparando para escenarios futuros, para posibles líneas de tiempos del futuro. ¿Y cuáles fueron las soluciones que propuso Carla a este hecho? Y eso es también bastante relevante, porque también habló
de las herramientas que teníamos a nuestra disposición, como la que ya hemos entregado en videos anteriores: elevar la vibración, creer en uno, tener uno la confianza de que uno puede hacer las cosas bien y tener una alta energía. Ella advertía a la población de Estados Unidos y a quienes la escuchaba en sus conferencias. Ella advertía a la población que no viésemos esta Matrix como un aprendizaje evolutivo benevolente. Y eso es una parte importante, sino que también es peligroso para el alma, es peligroso para tu energía, que no era el caso real de lo que estamos viviendo aquí. Es parte de una gran ilusión, de un gran teatro, la Matrix. Vamos al siguiente video. Where they're from. And we have a list, if you compile this, and at one point I think I tried to, a list of planet origins for these beings that include everything from the planet Lanakane to Banlon. They also have given us a variety of explanations as to why they're here and why they perform certain procedures. Often, however, these explanations are contradictory. And without going into a great deal of detail, I will point out just one example. I report on this in the book Taken. Several people, abductees, that I have personally worked with, have been shown cloned bodies aboard craft or in facilities. And we'll talk a little bit more about the details of these in a moment. Just for purposes of the deception and the lying capability, I will use this little story. Pat, who's one of the cases in my book, was shown a copy of her body that was in storage with a number of other human bodies. She was told it was for the resurrection. And if you know your Bibles, you know when the resurrection comes, we will all get new bodies. Pat was raised in a very simple Christian fundamentalist background. The aliens, throughout their encounters with Pat and her family, had used the religious symbolism to bond with the family and to instill confidence in them. They'd even had Jesus beam into the room at one point when the Greys were abducting the grandmother and say, "It's okay, they're with me." Pat was told that this body, this cloned copy, would be her new body for the resurrection, and this was extremely moving and religious for this woman. However, another woman, also reported on in the book, was shown a copy of her new body in an entirely different scenario, of course, and was told, in fact, if she didn't cooperate with the agenda the aliens had picked out for her, she could be replaced with that body and nobody'd ever notice the difference. And in a third case, we actually had that occur on a temporary basis. A woman was abducted on her way to work and shown on a viewing screen her clone going to work in her place, and nobody knew the difference. So, are these bodies for the resurrection, blessed by God Himself, or are they threatened potential replacements? Aliens didn't get their stories quite straight in those cases. Fact number 3. In encounters, the human's perceptions are controlled, as are the human's conscious memories. Now, you already are very familiar, probably from the work of Hopkins and Jacobs and others, with the concept of screen memories, especially at the onset or at the conclusion of an abduction event, right? Someone may see a strange owl instead of the ET, or a little gray rabbit by the side of the car instead of an ET, or a beautiful deer, whatever. We're familiar with these screen events. What we may not be familiar with is the fact that the screen techniques go well beyond such temporary uses in the phenomena. And we'll talk about that a little more later also. We're talking about control in fact number 3. It's also a fact that the perception of pain can be controlled and is controlled during these encounters with the particular abductees, as are feelings of physical pleasure, often sexual pleasure. And, of course, the human's emotions are also controlled during these encounters. The fact is, you are in control of these creatures during every encounter, to some degree, more or less, normally more. Su argumento central fue: si somos parte de esta agenda, ¿para qué nos están utilizando?
usan nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra alma. Las recomendaciones que Carla nos dejó fue educarnos acerca de este fenómeno con el conocimiento, darnos cuenta de que esto está ocurriendo, que eso es muy importante, soltar el miedo, amándose, amarte, quererte y respetarte, porque el miedo es una herramienta de control que finalmente utilizan las entidades en contra de nosotros, por nuestra psique, mantener una vida de calidad, una calidad de pensamientos altos, estar prácticamente ecuánime o normal en la vida, no aislarse del mundo si esto te ha ocurrido, sino tratar de compartirlo con otras personas, posiblemente que también hayan tenido experiencias parecidas para tratar de entender y comprender, y con un terapeuta que ayude y que te ayudes a ti mismo también a hacerte terapias. De esto hablaba Carla, que era muy importante hacerlo, muy positivo poder desahogarte, poder hablar de estas experiencias y encontrar terapeutas y terapias como la sanación cuántica para ayudar todas estas temáticas. Ella decía que el miedo era la herramienta de control más poderosa de estos seres invasores y que los abducidos eran víctimas, que debíamos enfrentar el fenómeno con conocimiento, con valentía y con mente abierta. También aseguró que en la ignorancia no hay protección, que el conocimiento es nuestra mejor defensa. Aconsejaba educarse sobre el fenómeno, mantener calma, tranquilidad, sobre todo no permitir que el miedo o la fascinación nos acabara dominando. También porque Carla aseguró que esto no era una guerra de cuerpos, de apretar botones rojos, no, sino una guerra de conciencia. Interesantes conclusiones para una doctora. Poco después de su muerte, la editorial de sus libros dejó de publicarlos, de distribuirlos, y algunos proyectos que ella tenía quedaron paralizados. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, su partida fue mucho más que una tragedia. Fue un mensaje. No hay pruebas definitivas para saber cuál fue la causa real de Carla Turner. Viendo todo lo que hizo y todo lo que dijo, ahí es donde queda la duda para muchos investigadores serios, es quitar del medio a alguien que está siendo un verdugo para el programa de la agenda alienígena. Carla Turner dejó un legado sin duda, que hoy sigue vivo en miles de investigadores serios y también contactados. Su trabajo cambió la narrativa del fenómeno OVNI, introduciendo una dimensión psíquica espiritual que casi nadie se había atrevido a tocar. No todo lo que brilla en el cielo es luz, y que detrás de las apariencias puede haber una agenda que trasciende lo humano, y quizás no sepamos con certeza quién está detrás de las abducciones. Según Turner, nos advirtió que el verdadero campo de batalla está dentro de nuestra mente. Su mensaje final es simple: el conocimiento nos lidera. Así que después de contar todo esto en 1995, en solo 8 meses después, falleció de Cancán, muy agresivo de mama, con solo 48 años.
y sin haber tenido antes ningún historial, estando completamente sana, llevando una vida normal, no fumaba, no tomaba alcohol, no tomaba ningún tipo de drogas, y eso fue lo que ocurrió con Carla Turner. Al poco tiempo, su esposo también se despidió. Muchos creen que fueron víctimas de una campaña para silenciarlos por el gobierno secreto o bien por las propias entidades interdimensionales. De hecho, algunos testigos de la época aseguran que Carla estaba sufriendo amenazas continuas antes de dar sus conferencias. Su correo electrónico, su teléfono fue intervenido. Incluso algunos testigos con los que Carla intercambió información también se despidieron en esa misma época. Semanas antes del diagnóstico, Carla llegó a manifestar que estaba sintiendo energías extrañas que envolvían su casa. Antes de fallecer, dijo a una colega, entre comillas, si me ocurre algo, no crean que fue natural. Carla avisó que en los planes sutiles también hay engaños. Nos dejó una investigación muy seria y muy importante a tener en cuenta para seguir nosotros investigando todo lo que podemos. Así que hoy quería explicar en profundidad el caso de Carla Turner y los grandes mensajes y los grandes también descubrimientos que hizo a través de su experiencia y de las investigaciones con otros abducidos. Esto ocurrió, fue real, y por eso la técnica de sanación cuántica y metafísica aplicada te mantienen en una vibración alta. Defiéndete de estas energías negativas. Puedes experimentar estas herramientas cuánticas en los cursos de formación de mesa multidimensional arturiana, donde te explico cómo utilizar esta poderosa forma con tu péndulo y decretos que pueden transformar tu vida desde tu interior. No estás destinado, estás programado. Estos decretos son poderosos. Son una serie de decretos cuánticos en poemas que hacen un trabajo desde tu psique, desde el subconsciente, reprogramando lo interno hacia lo externo y ver reflejado esa realidad. Tiene su fundamento en las 7 claves de sanación cuántica que he realizado por 17 años. Puedes sanar con energía desde tu 5ª dimensión. Es desprogramarte de esta realidad retrógrada con programación dañina y es esencial para mantenerse sano, para que te des cuenta que puedes tener una vida mejor desde lo cuántico. Te dejo invitado para que veas la información en mi sitio web. Ahí encontrarás toda la información sobre mis cursos y terapias online de metafísica. Primero es atenderte a ti mismo y luego es atender a otros a distancia, presencial y utilizando esta mesa multidimensional arturiana a distancia y online. Y también pregunto, ¿qué es la latiz o el campo cuántico? Estas energías benevolentes que siempre están apoyando con energías sanadoras. Nos vemos en próximos videos.